Así, Gary, de luto el deporte tras el fallecimiento de la leyenda del baloncesto José Piculín Ortiz. Las reacciones tras su fallecimiento no se hicieron esperar y Jessica Serrano tuvo la oportunidad de conversar con amigos de la leyenda del baloncesto. Vamos a verlo. En un momento de mi vida yo dije, pues voy a demostrar lo que puedo llegar. Tiene el Picu, Piculín a trabajar, buscando la quinta falta personal. Para Piculín. La muerte de la leyenda del baloncesto José Piculín Ortiz deja un gran vacío en el deporte puertorriqueño, sobre todo en el baloncesto. Picu, como cariñosamente todos le conocíamos, llevaba luchando contra el cáncer colorectal desde el año 2023 y según ha trascendido se encontraba hospitalizado desde el pasado viernes. Hoy figuras importantes del deporte recuerdan su legado. Picu era un ser humano excepcional. La gente lo busca por su participación deportiva, pero Piculín desde muchacho fue humilde, buena persona, era una esponja, recogía de todo el mundo lo mejor como ser humano. Y entonces cuando se retira ya del baloncesto, que se retira en lo más alto, abre un podcast donde va un podcast muy bien llevado, porque él estudió comunicaciones. Y entonces él se pone al frente de los entrevistados con mucha humildad. ¿Qué legado le deja a las nuevas generaciones? Pues mira, el legado de que un atleta vive y muere por su país. Porque para Piculín Puerto Rico era lo primordial, lo esencial. Varias veces dejó de hacer lo que estaba haciendo en otras ligas profesionales para venir a representar a Puerto Rico en juegos internacionales. Ese compromiso tú no lo ves en muchas atletas, pero ese es el legado, el referente que es Piculín, es eso, patria. Lo que tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir con él, sabemos de su grandeza como ser humano. Como deportista, eso está lleno ya de datos y estadísticas, pero el país perdió un gran ser humano y lo debemos recordar no con pena, sino con alegría. Y creo que fue un guerrero. Él dio la cara hasta el último momento, no dejó de ser Piculín Ortiz. Y digo agridulce porque es cierto que perdemos al ser humano, pero su legado, lo que fue, el punto de referencia que es en el deporte puertorriqueño, va a estar vivo para siempre. Recordamos la trayectoria de este gran baloncelista junto a dos íconos de este deporte. Con nosotros, el ex baloncelista y compañero de la selección de Piculín, Mario El Quijote Morales, y don Ricardo Dalmau, que también fue miembro de la selección y presidente del BCN. Bienvenido aquí al Poder del Pueblo. Bienvenidos. Buenas tardes. Quijote, ¿qué tenía? Más allá de ser el hombre grande de Puerto Rico, más allá de ser la figura que era como baloncelista, ¿qué ingrediente adicional traía Piculín a la cancha? Piculín era un líder, Piculín era un trabajador, especialmente en los últimos 10 años de su carrera. Trabajaba bien duro y Piculín para mí a los 35 años era tan buen o mejor jugador que a los 25 por su práctica, por su dedicación al alzar pesa físico y practicar, sí, trabajar el físico. Porque él estuvo en la época de San Germán, que fue buenísima, ganó muchísimos campeonatos y después apareció nuevamente tirando hasta de 3 puntos, tú sabes, con los cangrejeros, 5 campeonatos. Sí, se convirtió en un buen tirador de 3 puntos, había que salirle, la tablita no la fallaba, aunque eso lo tenía desde San Germán, y se convirtió en un mejor jugador defensivo y un mejor jugador de equipo, porque pasaba muy bien la bola. Ricardo. Mario puede hablar de la evolución de Picu como jugador, porque la vivió completa. Yo te puedo hablar obviamente, de lo que fue para generaciones como la mía, 14 años menor que él, la inspiración que pudo ser.
cómo... ¿Nunca coincidieron en la cancha? Sí, jugamos muchos años en contra y fuimos compañeros de equipo en el 2005. Lo que dice Mario es muy cierto, la ética de trabajo, ese drive, pues salir hacia adelante, que eso era indispensable para lograr lo que él logró, aparte del talento, ese deseo de seguir mejorando, estudiar su propio juego. Tiene unas cualidades que no todos lo tienen. El físico, yo creo que uno de los legados, lo que dijo Mario, el Picu trabajó el físico para hacer un centro, o sea, los centros comúnmente él era un flaco, y trabajó su físico, y es un buen legado porque fortaleció esa nueva escuadra. De lo que tú acabas de decir, un tipo de verdad down to earth, o sea, con los pies en la tierra. Mis niños fue a darle clínicas deportivas a los nenes cuando estaban en San Mary's. ¿Ah, sí? En verano, en campamentos de verano, él llegaba allí y esos nenes ver a Piculín Ortiz darle una clínica deportiva. Esto es increíble, el Madrid, hermano. el Barça, o sea, jugó en Grecia, figura grande, todavía reconocida en esos países en el mundo deportivo. Fue seleccionado en el draft de la NBA cuando la NBA era bien cerrada. Y el primer puertorriqueño nacido aquí que fue seleccionado para un draft de la NBA. Su nivel tiene que estar bien por encima porque ahora está mucho más globalizado. En aquel momento era bien cerrado. Yo, de todo, la menos que sabe de deportes esta servidora, sin embargo, escuchaba a quienes entrevistaban decir que para Piculín lo más importante era Puerto Rico, era representar a Puerto Rico. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Definitivamente, él lleva a orgullo ser puertorriqueño, tanto que tuvo un restaurante en Calle y le puso Patria. Ah, sí. Era tremendo restaurante. Además de buen deportista, fue buen negociante. Tuvo un restaurante en La Palguera también. Después tuvo una pizzería en La Palguera por 5 o 6 años. Yo fui allí, yo lo vi a él en la época de la pandemia. Él era el que hacía la pizza, el que servía, el bartender, hacía de todo pues, para poder mantener el negocio. Definitivo. Oye, en todas las etapas, en la manera que pudiera aportar para Puerto Rico, él lo iba a hacer. Obviamente, Piculín sale de las categorías menores de Calley, firma bien joven en el BCN, después pasa a jugar, él jugó con Seton Hall en la NC. No, Seton Hall jugó Ramón Ramos. Sí, él fue Oregon. Él fue con Oregon. Cuando juega con todo ese desarrollo, ¿se ha perdido ese desarrollo desde categorías menores hasta el NBA en Puerto Rico? Ha evolucionado. Ahora los jóvenes tienen mucho más apertura a irse más jóvenes que antes. Antes era más difícil llegar. Se quedaban en Puerto Rico. Ahora un joven talentoso, 9º o 10º grado, arranca y se va. O sea, ha cambiado. Eso tiene sus retos, tienes más exposición, pero pierdes conexión. Cuando logró que Utah lo aceptara, no jugó con el NBA y se fue para Europa a jugar después que regresa él. No jugó. Un año y se fue. Y regresó y después volvió. No pudo ver, hubo una serie de agitaciones, ¿verdad? Y se fue. Arrancó. A Piculín yo lo vi, hago este cuento, a los 10 en el 79, en el equipo de los Panamericanos. Fuimos a Calle a darle una clínica y vemos este flaco alto, 6'8", tratando de jugar, y Armandito, que es un tipo bien astuto, lo vio, se lo llevó para San Germán y en 3 años pues había desarrollado un superjugador, lo que fue la base para un superjugador. Era como que el primer hombre grande dentro del baloncesto en Puerto Rico. Bueno, Teo Cruz era grande para su época. Después de Teo Cruz, sí. Quizás fue el centro más grande que tiraba de 3. Figu fue un all-around. Y después su versión, ambos hicieron el Goatcast. Sí. Ustedes hicieron el Goatcast. Esa versión de Piculín ahora, en términos de, yo creo que estaba dejando plasmado lo que es la relación que él tenía con sus distintos invitados. Llegó a tener 50 y pico de episodios. Y muy buen, se preparaba bien para las entrevistas y muy entretenido el Goatcast. Esa experiencia, Quijote. Yo creo que fue el tercero, el que me hizo a mí, y él mismo, bien humilde, me dice: si hablo mucho, me avisa, porque me dicen que a veces me mando hablando, me manda a callar y tú te metes. Pero fue mejorando y los últimos que hizo, yo creo que fue contra Piquisoto, el último que hizo, y está buenísimo. ¿Qué cosa le dirías a Piculín en el cielo ahora mismo que te está mirando? ¿Qué le dirías a Piculín? Gracias por todo lo que hiciste por Puerto Rico y por haber sido un gran compañero de equipo. Excelente, vamos a estar pendientes a lo que va a ser la liga, me imagino que ir al Comité Olímpico, todo lo... Vamos a hacer actividades conmemorativas, gente de la figura de Picu, ¿verdad? Y mantener ese legado. ¿Cuándo hay juego en San Germán?
no tengo la fecha de juego, pero sí tenemos el juego de estrellas en San Germán el sábado 16 de mayo. Y allí vamos a estar, ya estamos preparando una serie de actividades conmemorativas. Muy bien. El Arkelio Torres de San Germán. Vamos a estar bien pendientes de eso. Gracias a ambos por decir que son presentes. Gracias, un honor tenerlos aquí a ambos en un día tan triste, pero que hay que aprovecharlo para celebrar el legado de lo que fue la figura de José Piculín Ortiz. Bueno, no avanza.